y en Caracas, en Venezuela. 69 personas han fallecido durante 60 días de protestas antigubernamentales. La ONG Foro Penal Venezolano ha denunciado hoy el aumento de la represión y la violencia por parte de los organismos de seguridad del chavismo. Ha alertado sobre el uso de esferas de vidrio, de canicas o metras en sustitución de perdigones para reprimir las manifestaciones y ha exhortado a la Fiscalía General a investigar. Daniela Zambrano en Caracas tiene esta información. Daniela. Y esto es un asesinato. O sea, el utilizar esto contra un manifestante es asesinato. Estas canicas estarían siendo sustituidas por perdigones en los cartuchos utilizados por los cuerpos de seguridad para reprimir a los manifestantes. Y esto es contrario a los derechos humanos y las responsabilidades no son solo de quien dispara, son de quien permite y quien no chequea, es decir, el que comanda la operación, quien no chequea que esas armas que están siendo utilizadas contienen estos elementos. La denuncia se ha hecho viral en redes sociales. Incluso en video ha quedado registrada la cuestionable actuación de los cuerpos de seguridad. La prensa no escapa de la agresión. Fui golpeado con una metra disparada por la guardia, pegó en la defensa de la estructura de metal del puente de Bellomonte, rebotó y me dio en el brazo. En 60 días de protestas antigubernamentales, 69 personas han perdido la vida, según la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano. Se incluyen personas que han fallecido por saqueos y personas también que han, por ejemplo, fallecido por un accidente contra una barricada, pero el total de personas que han fallecido o que han sido asesinadas directamente por las protestas es 49. Preocupa a la organización el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía del Estado y de la Guardia Nacional, algo denunciado incluso por la Fiscal General. Se prohíbe disparar directamente a la persona, o sea que esto es letal, dispararlo directamente a la persona. Califican cuesta arriba contabilizar el número exacto de heridos. La cifra aumenta con el pasar de las horas. Considera incluso ha habido un cambio en el patrón de la represión. Mientras los arrestos disminuyen, los fallecidos aumentan. Mientras los arrestos disminuyen, las lesiones y los heridos aumentan. Mientras los arrestos disminuyen, la violación al domicilio, las agresiones al derecho a la propiedad, las agresiones al domicilio aumentan. La ONG denunció además que desde el pasado 1 de abril, 2.977 personas han sido arrestadas, de las cuales 363 han sido presentadas ante tribunales militares. Los 3 delitos más comunes, vuelvo y te repito, traición a la patria, rebelión y ultraje al centinela. Entre los detenidos también denuncian hay víctimas de torturas, tratos crueles e inhumanos. Hemos recibido situaciones de abusos de diverso tipo, contra mujeres, contra hombres. La golpiza es algo ya común, las personas amarradas por horas durante la noche, atadas pues sin posibilidad ni siquiera de alimentos, algo ya común. El Foro Penal contabilizó 309 presos políticos, de los cuales 118 serían estudiantes, 21 mujeres, 32 militares y solo 12 dirigentes políticos. Desde Caracas, Venezuela, Daniela Zambrano para la tarde de NTN 24. Para comentar sobre esto, para profundizar en el tema de la situación de Venezuela, quiero saludar a Gustavo Tobar Arroyo. Él es activista en derechos humanos, abogado. Gustavo, muy buena tarde para ti. Y Dania, ¿cómo estás? Agradezco la oportunidad en Gustavo, estas horas tan terribles que estamos viviendo. Son horas muy duras y cuando uno oye el balance que está haciendo el Foro Penal Venezolano y cuando uno escucha que así como disminuyen los arrestos, aumentan las agresiones, que así como disminuyen los arrestos, aumentan los heridos, disminuyen los arrestos, pero aumentan los ingresos a las viviendas, ¿estamos frente a qué en Venezuela? Estamos a todas luces frente a una dictadura no ortodoxa, sino una dictadura criminal, en el marco de lo que las Naciones Unidas tiene establecido en el Estatuto de Roma, que es el marco legal que define los peores crímenes que una sociedad puede recibir.
estamos absolutamente en presencia de crímenes de lesa humanidad. Es decir, la persecución política sistemática y generalizada contra una población por sus ideas, por su manera de pensar, por sus posiciones básicamente políticas. Esto que estamos viendo es una atrocidad que ya he conversado contigo en anterior oportunidad. Esto es una atrocidad diseñada para impedir o para imponer, en todo caso, un sistema de gobierno inconstitucional, alejado completamente del Estado de Derecho, y regir un país, esclavizar un país al antojo de unos cuantos. Entonces, a mi juicio, yo creo que es el gran debate. Hoy entiendo que el Senado chileno está anunciando que va a solicitar una persecución por crímenes de lesa humanidad ante el Tribunal Penal de La Haya contra Maduro y algunos de los integrantes de la dictadura venezolana, pero estamos ante una dictadura criminal. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Hace 2 semanas, hace no más, 3 semanas tú y yo hablamos, y Dania, en una oportunidad, y yo me atreví a decir que las condiciones en Venezuela estaban dadas para que se diera una rebelión popular, una rebelión civil, y que si seguíamos el ritmo de las manifestaciones como las veníamos desarrollando de manera pacífica, unitaria y demás, esto podría acabarse en 2 semanas. Me equivoqué, y te voy a decir por qué me equivoqué. Porque yo no había contado, Dani, con que estos despreciables dictadores que ahorita rigen en Venezuela habían usado todos los recursos del Estado, habían planificado de manera fría, imponer por un lado su criterio dictatorial, totalitario, pero por otro lado, impedir una rebelión social. Lo que estamos viendo, Idania, está absolutamente planificado. El uso multimillonario, nunca inédito en Latinoamérica y probablemente en el mundo, ni en África. Hemos visto que todos los recursos de un Estado rico como el venezolano se estén usando solo y exclusivamente para aplastar, para destruir y para menoscabar al pueblo venezolano. Las armas se han comprado no para pelear contra ejércitos extranjeros, sino solo y exclusivamente para aplastar a la sociedad venezolana, como, insisto, como nunca antes habíamos visto. Es un hecho absolutamente inédito para Latinoamérica y el mundo. Y eso es lo que estamos enfrentando. A ver, entiendo, Gustavo, cuando tú dices que esto está planificado, que los recursos del Estado se han gastado para reprimir al pueblo venezolano. Es decir, esto se hizo ya hace un tiempo atrás, por eso vemos, por ejemplo, que no se acaban las bombas lacrimógenas por más que se disparen al día. Esto puede ser la consecuencia de la crisis humanitaria porque no hay dólares para los medicamentos o para los alimentos. Sin duda alguna. Esto tiene su origen en el 2007, cuando el movimiento estudiantil derrota a Chávez en su apoteosis con un barril de petróleo a $100, en donde Chávez es sorprendido por las grandes movilizaciones y el día de la reforma constitucional es derrotado por el movimiento estudiantil, lo cual significó su única derrota electoral en todo el tiempo que estuvo en poder, pero después es consolidado en el 2013, cuando Capriles le gana las elecciones a Maduro y bueno, lamentándolo mucho en ese momento, no se reivindica esa victoria, pero sorprende al régimen, y a partir de esa derrota de 2013, todos los recursos, toda la planificación, todo el énfasis que la dictadura chavista ha desarrollado es para impedir una movilización social. En el Estatuto de Roma se recoge un concepto fundamental que yo rescato en la coyuntura actual, que es el concepto del exterminio. En el artículo 7, cuando se clasifica a los crímenes de lesa humanidad, se habla de asesinato, se habla de tortura por razones políticas, se habla de persecución por razones políticas, se habla de deportación por razones políticas, pero se usa la palabra exterminio. Y exterminio
para sorpresa de muchos, no es el acribillamiento masivo de muchas personas, el exterminio, es impedir el ingreso de alimentos y de medicinas a una población para controlarla. Yo estoy convencido, Idania, y lo digo con toda la responsabilidad y el conocimiento de los casos históricos semejantes, yo estoy convencido que parte de esta macabra, de esta despiadada y miserable planificación que desarrolló el chavismo contra la población venezolana está el hecho de impedirle el acceso a medicamentos e impedirle el acceso a medicina, a alimentos para que no tuvieran ánimo de luchar, para que no tuvieran fuerzas para luchar y para que estuvieran solo pendientes de buscar la medicina y buscar la comida diaria para que sus hijos o sus familiares no mueran. Esto es una de las cosas más despreciables que uno pueda conocer. Y te digo, no es un caso aislado. En Yugoslavia, con Milosevic, ocurrió algo semejante. Y en la República Checa, cuando Václav Havel luchó contra el gobierno comunista, más o menos ocurrió exactamente lo que estamos viviendo en Venezuela. O sea, no es un hecho aislado. Impedir el acceso a medicina y impedir el acceso a alimentos, que el Estatuto de Roma conoce como la palabra exterminio, como lo que estamos ahorita viviendo en Venezuela. Y eso es parte del gran dilema que estamos enfrentando y que vamos a tener que seguir enfrentando para librarnos de él. Pero, Gustavo, es decir, si esto se ha hecho para que el pueblo venezolano no tuviese ganas o no tuviese condiciones físicas para salir a la calle, lo que pareciera que se logró fue exactamente lo contrario, porque con hambre y sin medicinas, el pueblo venezolano ha estado en la calle. Hoy se cumplen 60 días de protesta continua. Lo que hemos visto es el aumento en la crueldad, sí. Lo de las metras es algo, por ejemplo, que lo digo personalmente, a mí me impresiona muchísimo. Lo de los recortes de la cabilla que se usa para la construcción, que hemos visto los heridos, es algo abominable. Pero el resultado, si se planificó para que la gente no saliera, pues eso no dio resultado. Bueno, hasta ahorita lo ha dado, Idania, porque ellos siguen en el poder. Mi denuncia no significa escepticismo ni derrotismo, no. En Yugoslavia se salió de Milosevic. En Checoslovaquia, en la antigua Checoslovaquia, actual República Checa, se salió del régimen comunista. Esto solo se logra, Idania, y esto es el corolario importante, esto solo se logra si se mantiene la lucha y la protesta en la calle, esto solo se logra si se mantiene la unidad, en unidad sobre todo de destino en el círculo opositor, esto solo se logra si se combinan todos los esfuerzos de manera pacífica y no violenta contra este tipo de régimen. Ellos sin duda planifican en una dirección de control. Es que los recursos, mira, la gente dice es que ya se acabaron lo que quería o lo que te refería era, por supuesto siguen en el poder y por supuesto digamos que la lucha de los venezolanos continúa y no ha tenido el resultado que muchos esperan. Pero si se pretendía minar el deseo o las ganas de que los venezolanos estuviesen en la calle, a eso me refería cuando te decía que los venezolanos siguen en la calle. Sí. Fíjate, la gran pregunta de por qué las clases populares no han salido masivamente a las calles se responde con lo que es mi señalamiento. Ellos están ahorita mucho más enfocados y urgidos en encontrar la medicina, incluso tan básica como el antibiótico o el alimento básico, para poder participar en esto que estoy convencido que quieren participar, que es en la gran protesta y en la gran rebelión social que se está dando. Pero parte de lo que quiero significar con el tema de la sistematización y la planificación para menoscabar y minar a la población venezolana, al pueblo venezolano, es que los recursos fueron empleados para comprar los camiones blancos, esos que estamos viendo que está usando la Guardia Nacional, los gases lacrimógenos, el equipamiento militar, el entrenamiento militar. Ellos han creado, además, Idania, un espíritu de gremio. Y no sé si has escuchado algunas
grabaciones que se han visto de cómo entrenan insultando al pueblo de Venezuela, cómo erigen cantos contra... Bueno, eso es un entrenamiento que no está improvisado y no es que hace 6 meses lo desarrollaron. Eso es un entrenamiento que se ha desarrollado con mucho tiempo de anticipación, con mucha organización, y es contra eso contra lo que estamos combatiendo. Se necesita entonces... Si es entonces como dices, la pregunta es, ¿qué va a pasar? Si hay recursos planificados con anticipación, con el que se han comprado, lo que bien señalas, las ballenas, las bombas lacrimógenas, si hay un entrenamiento que ha ido... A ver, un entrenamiento psicológico. Es como Capriles cuando preguntaba qué les pasa cuando le preguntaba a la Guardia Nacional. Si hemos visto los cánticos de este puñal es para degollar a un guarimbero, ¿qué va a pasar? ¿Qué tiene Venezuela entonces por delante? Tenemos una muy difícil, muy difícil coyuntura, pero la buena noticia... ellos están intentando, van a hacer todos los esfuerzos posibles para agotar el espíritu y la voluntad del pueblo de Venezuela que está luchando por liberarse del yugo chavista. Pero la buena noticia es que otros pueblos han logrado liberarse de esos yugos y lo han hecho luchando en las calles, luchando por todas las vías posibles. Luchando por las vías electorales, luchando por las vías de la protesta de las calles, luchando por todas las vías posibles. Yo creo que el ejemplo de toda la Europa del Este, todas las revoluciones de colores, ya has escuchado que el régimen me acusa a mí de levantar el espíritu de todas las rebeliones no violentas de colores, la de Terciopelo, la naranja. Pues sí, los pueblos cuando se han unido, cuando han permanecido en las calles, cuando han persistido en su voluntad unitaria de libertad, han logrado vencer estas dificilísimas circunstancias. En el caso venezolano, y Dania, tenemos el agregado que te estoy mencionando. Yugoslavia no gastó cientos de millones de dólares, cuidado, en el orden de 1.000 millones de dólares para protegerse de una rebelión social. Ni siquiera no lo hizo así Ucrania, no lo hizo así la República Checa, no lo hizo así Egipto. Esto es absolutamente inédito y despreciable. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar? Tenemos que seguir persistiendo. Las condiciones de hegemonía inquebrantable de la dictadura se han venido resquebrajando, como ya sabemos. La lucha sí ha sido muy difícil, pero también ha sido tenaz. La unidad, el extraordinario esfuerzo de cada uno de los líderes de la oposición, Enrique Capriles, Lilian Tintori, Freddy Guevara, Juan Requesens, entre otros, ¿no? Me quedo corto, porque lo que estamos viendo además, y es lo que habíamos estado urgiendo durante muchos años, era que el liderazgo opositor entendiese el dilema que estábamos viviendo y lo enfrentase con el rigor que merecía. Entonces yo, pese a que sí genero alarma, y lo tengo que hacer porque he estudiado mucho la situación, te digo, no hay un caso análogo como tal, nunca jamás se habían gastado tantos millones de dólares, se había formado un ejército para evitar una rebelión como lo que estamos viendo en Venezuela. Pues Gustavo, quiero agradecerte estos minutos con nosotros, quiero agradecer tu análisis en relación a lo que estás planteando. Si bien es muy duro y es muy cruel, pues si otros pueblos lo han logrado, ¿por qué no Venezuela? Esperemos que esto sea así más pronto que tarde. Y me permites un final. Claro. Yo estoy con lo que estamos viendo en las calles, ese pueblo heroico, esas manifestaciones de además hipervirtuosas de lucha por la dignidad del venezolano, con la creatividad, con la voluntad,
con la decisión que estamos viendo. Mira, yo no creo que haya balas, tanques, ni ejército que pueda con la voluntad de un pueblo unido que quiere su libertad. Eso no es solo de la posmodernidad, desde la antigüedad más lejana hasta nuestras fechas, cuando los pueblos se han rebelado contra una tiranía y lo han hecho con decisión, con determinación, pero sobre todo con visión de lo que puede ser ese país, yo creo que es inderrotable. Pero sí, hay que entender la dimensión del problema y que probablemente esto se alargue y que tengamos que tomar decisiones mucho más drásticas y solicitar ya no solo un canal humanitario, no, aquí hay que solicitar cuanto antes la renuncia de este régimen criminal, que bueno, no es ni siquiera la renuncia, sino hay que desarraigarlo y sacarlo, hay que cambiar el sistema lo antes posible si queremos que Venezuela persista. Gustavo Tobar, gracias por estar con nosotros, buena tarde para ti. Muchísimas gracias, Ida.